La Fuente de las Tarascas, llamada originalmente de las Indias, se ubica en el cruce de las actuales Avenida Acueducto y la Avenida Francisco y Madero Oriente, justo frente a uno de los segmentos finales del acueducto de la ciudad llamada anteriormente Valladolid. Esta fuente fue diseñada por el artista plástico Antonio Silva Díaz, la esculpió Benigno Lara y fueron colocadas en su pedestal hacia el mes de octubre del año de 1931. El vaciado era de grava de tabique, cemento y varillas de fierro traídas de Estados Unidos y Europa. Esta fuente resultó ser un peculiar regalo en el año de 1937 para el general Lázaro Cárdenas del Río, ya que se sabía era un gran admirador de la belleza indígena. Tal presente fue colocado frente a su casa, que ahora es el edificio que ocupan las instalaciones del Instituto Michoacano de la Juventud. El significado original de la fuente no se sabe, a falta de la opinión del diseñador Antonio Silva Díaz, del escultor Benigno Lara y del promotor Rafael Pedrajo. Solo se puede especular. De hecho, oficialmente carecen de nombre, y recién colocada se le llamaba Fuente de las Indias, por el hecho de ser de Morelia la capital del estado de Michoacán, y por ser este el territorio purépecha por excelencia, se dio por llamar a la escultura como Fuente de las Tarascas. Cualquier significado que actualmente se le reconoce a la escultura, por ejemplo, se ha mencionado que representa a las tres princesas purépechas, a las tres capitales del imperio purépecha. También se ha mencionado que pueden ser la representación de las tres capitales de la provincia de Michoacán, Atzimba, Tzetzangari y Heréndira, y que la cesta de frutas simboliza la abundancia. Los caracoles que se encuentran en la base representan al hombre, y todos estos ornamentos representan en su conjunto la fertilidad. Todo es totalmente subjetivo y no tiene sustento alguno en ningún documento conocido, mucho menos en alguna inscripción o placa en cualquiera de las dos fuentes que existen. La fuente original se colocó en octubre de 1931 y ahí estuvo hasta el 25 de agosto de 1965, es decir, 34 años y 2 meses, la cual fue removida la noche del 25 al 26 de agosto de 1965 por instrucciones del licenciado Fernando Ochoa Ponce. El ingeniero Manuel Rodríguez Morales, entonces director de Obras Públicas Municipales, se encargó de supervisar el desmonte de dicha obra. Hay muchos mitos de que se llevaron la fuente original a otros países como Francia, España, Portugal, pero la realidad es que se trasladaron a las oficinas de la Tesorería del Estado, la cual se encuentra ubicada sobre la avenida Ventura Puente, casi esquina con el acueducto. No hay una sola fotografía, recorte de periódico, imagen o video que dé testimonio que se hayan encontrado en otro lugar. La escultura en bronce que podemos admirar hoy en día se construyó a lo largo del año de 1983 y se concluyó hasta 1984. Es obra del afamado escultor José Luis Padilla Retana, que las realizó en bronce utilizando como modelo el rostro de una mujer de la isla de Yunuen y el cuerpo en base a su imaginación, según él mismo asentó en una entrevista a un periódico muy famoso en la ciudad de Morelia en agosto del año 2009. ¿Por qué se quitaron las originales de la zona de Villalongín? A decir del que fuera presidente municipal en el año de 1965, el licenciado Fernando Ochoa Ponce, la escultura y su acabado de colores desentonaba con el resto del barrio, y en opinión de Manuel Pérez Coronado, gran artista plástico michoacano, carecían de valor y significado alguno. Mencionaba que debían de colocarse en un lugar más a propósito de su estilo, por ello se pensó en llevarlas al Zoológico Benito Juárez, al sur de la ciudad, pero al final se colocaron a la entrada del recinto ferial estatal. ¿En dónde están las originales? Como notable coincidencia, el mismo ingeniero Manuel Rodríguez Morales fue el encargado de quitarlas del recinto ferial antiguo, por el rumbo de la salida a Salamanca entre el ISSSTE y el Instituto Tecnológico de Morelia, y de recolocarlas en el recinto ferial actual, por el rumbo de la aldea al nororiente de la ciudad. Consciente de las múltiples leyendas y mitos creados alrededor de la fuente por lo súbito de su retiro del barrio de Villalongín, en esta ocasión el ingeniero tomó varias fotografías que documentaban el desmonte,
traslado y posterior reconstrucción en donde actualmente reposan. Durante el traslado, la peribana o platón con fruta sufrió daños al pasar por unos topes, lo que causó su pérdida total, motivo por el cual hubo que sustituirlo con uno que en vez de parecer frutero parecía más un plato aplanado.